Bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces esta es la pregunta crucial, la pregunta de los siglos, la pregunta que divide a la humanidad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vamos a ver que lo que ha dicho Pacheco frente a aquí Moncada, y es la médula de todo este asunto, la médula de toda esta discusión, la esencia de todo el cristianismo, de quién es Jesús. Por eso esta es la pregunta central en la Biblia, que dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Por eso es necesario el conocimiento del Hijo de Dios por medio de del testimonio apostólico. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo, para saber quién es Jesús, quién es el Cristo, quién es el Hijo de Dios, quién es el Mesías, ¿a quién le tengo que preguntar en este caso en particular? A Pedro y a los apóstoles. Porque allí en Juan, Pedro dice: nosotros hemos conocido y sabemos, dice Juan 6, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, los que conocieron a Cristo son los apóstoles y Pablo. A ellos se les dio la autoridad, como dice allí en Hechos capítulo 10, versículo 39 en adelante, que a los apóstoles se les dio el atributo de poder dictar doctrina, de decir quién es Jesús. Entonces está la pregunta medular, donde aquí nos llama la atención las palabras de Pacheco, que Pacheco dice que Jesús es un hombre como yo, como usted, que es un hombre común. ¿Por qué? Porque tiene el Cristo de los concilios. El Cristo de los concilios es un Cristo falso. Es un Cristo inventado por la religión, por el paganismo, el cual dice que tiene carne de María. Ese es el punto y el problema y el falso testimonio de parte de estos hombres conciliares, ¿cierto? Esta gente que hizo esos concilios que nadie les mandó, digamos. Si eran llamados por el Papa, por el Emperador, a realizar estos concilios. Nunca fueron convocados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no fueron convocados por el Espíritu Santo? Porque ya la obra ya estaba hecha, ya estaba terminado todo. Como dijimos, ya no hay necesidad de testigos porque lo que tenían que ver ya no está. Por eso lo que pasa en los concilios son meras opiniones, como todo lo que hay fuera de los apóstoles. Todo fuera de los apóstoles son meras opiniones, las cuales la iglesia verdadera, por haber creído en Jesucristo, la iglesia justificada, santificada, salvada, lavada y sellada, dentro de la iglesia del pueblo de Dios, Dios constituye ministros, digamos, en un sentido que sirven de la palabra de Dios, que tienen dones, que tienen gracia, que son aptos para enseñar, como le dice Pablo a Timoteo: te encargo, por medio de muchos testigos, que encomiendes a hombres que sean capaces, que sean idóneos para enseñar también a otros lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo. Entonces hay un testimonio que es el testimonio apostólico. Fuera del testimonio apostólico son opiniones, y estos ministros, estos pastores, estos evangelistas o estos maestros de la palabra se tienen que acatar totalmente a lo que testifican los apóstoles. Entonces no nos podemos salir del testimonio apostólico. Por eso no hay más testimonio, no hay más palabra, no hay más testigos, porque los testigos ya fueron, como dice Pedro, que los testigos ya fueron elegidos, ya pasó lo que se tenía que ver, porque como dijimos, el ejemplo del auto, que pasó el auto rojo y lo vio una persona, ya no hay más nada que hacer.
Una vez que pasó el auto rojo, todos dependemos de lo que diga esa persona que justo estaba parado en la esquina y que vio pasar el auto rojo, y esa persona puede decir cómo es el auto rojo. Fuera de ahí es imposible. Todo lo que opinen otras personas son meras opiniones, como sucede nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos opiniones. ¿A qué tenemos que apelar? Al testimonio apostólico, o sea, aquellos que vieron a Cristo. Y la ilustración que pusimos, todos dependemos de aquel que estaba parado en la esquina que vio pasar el auto rojo. Entonces ese testigo nos puede decir a nosotros cómo era el auto rojo. Si iba gente, si iba una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Cómo era el auto rojo, de qué modelo, de qué año, cómo tenía la pintura, etcétera. Nos puede decir todo, como lo dijo Juan. Nosotros palpamos, nosotros tocamos, nosotros contemplamos al verbo de vida. Nosotros lo vimos, nuestro testimonio es verdadero, lo dice Juan, más que todo, siempre está diciendo nuestro testimonio es verdadero. Es como el testigo verdadero que dice, mi testimonio es verdadero, nosotros tenemos la verdad. Por eso el testigo, el que estaba en la esquina parado, que vio pasar el auto rojo, él puede decir tranquilamente, yo tengo la verdad. Yo tengo el verdadero testimonio de cómo es el auto rojo que pasó por la esquina y nadie vio, lo vi yo solo. Por eso lo dice Pedro, y hace una aclaración Pedro, de que esos testigos, porque muchos lo vieron a Cristo, muchos lo oyeron, muchos lo tocaron, muchos charlaron con Cristo, comieron con Cristo, pero los apóstoles fueron ordenados, porque, como leímos en un principio, de que Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas son las llaves para poder darle libertad a la humanidad por medio del testimonio apostólico. Por eso le dice Cristo, a ti te daré las llaves del reino, que quiere decir que su testimonio podía abrir cárceles, dejar en libertad a las almas atadas por el pecado por medio de creer en Jesucristo y del testimonio apostólico. Entonces, esa llave la tenían los apóstoles más Pablo, que por medio de atenderlos a ellos y de creer en su testimonio podemos tener libertad de nuestros pecados. Esas son las llaves del reino. Dice nosotros, el versículo 39 del capítulo 10 de Hechos, dice nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, de las cosas, que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. No a todo el pueblo, cabe hacer la aclaración, no a todo el pueblo, porque todo el pueblo testificó. Israel en la época de Jesús, todos lo vieron a Jesús. Pero, por eso dice, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Quiénes eran los apóstoles? Jesús oró, Jesús llamó a 12, los nombró, los ordenó, y dice que los llamó apóstoles. Hay una ordenación, hay algo legal, que el testimonio de ellos tiene el poder para darle libertad a las personas, porque él mismo dice, el que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. O sea, recibe el testimonio apostólico, el testimonio de a quién vieron ellos, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios verdadero. Entonces, por medio de creer en ese testimonio y creer en ese Cristo, no en el Cristo de los concilios de Pacheco, que ahora vamos a escuchar un poquito lo que dice, son todas 3 palabras, es el Cristo que me salva, el Cristo de los apóstoles, no el Cristo de los concilios, de Agustín de Hipona, toda esta gente que se inventa todo esto de que, porque lo que sale de los concilios no es otra cosa que un Cristo, un falso Cristo, un Cristo mitad humano y mitad Dios, porque si tiene la carne María es mitad terrenal y mitad celestial. O sea, Cristo es totalmente celestial. Eso es lo que cuesta, o sea, tantos años y tantos siglos de escuchar algo, cuesta entender lo que dicen las Escrituras, que Cristo es celestial. Y ahí viene todo el dilema y ahí vienen todas las dificultades sobre la Teotocos y sobre Madre de Dios, la cual el señor Pacheco defiende sin entender lo que se está discutiendo. Solamente se aferra a algunas cositas que pellizcó ahí, leyó algo y ya se cree que sabe más que los pastores.
más aquellos que leen las Escrituras y que estudian las Escrituras y que no creen en estas locuras de los concilios. Entonces, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, o sea, a los apóstoles, a nosotros, dice, a nosotros, o sea, a los apóstoles, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. O sea, ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo. O sea, ellos al dar testimonio de la resurrección de Cristo están diciendo que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado y venció la muerte. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Al no tener pecado, Él es el Hijo de Dios. Él es divino, humanado, por supuesto, a semejanza de carne de pecado, como dice en 8:3 de Romanos. De tal manera que hasta María le causaban las dudas cuando lo fue a buscar a Cristo. Mi hijo está loco. O sea, pensando con sus hijos, charlando con sus hijos, charlando en ronda familiar, ¿qué le pasa a Jesús? Está loco. ¿Por qué? Porque ellos veían un hombre. Por eso Jesús le pregunta a los apóstoles, y los apóstoles dicen, bueno, unos dicen que vos sos Elías, Jeremías, alguno de los profetas, Juan el Bautista que resucitó. ¿Por qué? Porque veían un hombre, estaban ciegos, pero cuando Pedro se le reveló, que dice que no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice Cristo a Pedro, él pudo ver la persona verdadera que estaba delante de sus ojos, que era el mismo Hijo de Dios, la roca eterna, la piedra angular, la piedra probada, estaba frente a él. Entonces, nosotros, ¿a quién le tenemos que preguntar? ¿A los concilios? ¿Aquí que no lo vieron a Cristo? Agustín de Hipona, que nunca vio a Cristo, a los concilios que nunca vieron a Cristo. El Cristo de los concilios es el Cristo Hijo de María. El Cristo escritural es el Hijo de Dios. Por eso Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios, el Cristo de los concilios es el Hijo de María. Ahí está la diferencia. O sea que uno es el verdadero y el otro es simplemente un ídolo, un Dios falso. El Dios falso de los católicos romanos es el Dios de los concilios, las cuales los reformadores, que son hijos de Roma, que toman de todo comen de toda esta basura doctrinal que son los concilios. Los concilios, ¿qué nos enseñan los concilios? Que Jesús era hijo sustancial de María. Ahí está el problema. Entonces, vamos a escuchar un poquito, y la sorpresa que nos llevamos todos es que el señor Pacheco cree como los testigos de Jehová, cree como los mormones, cree como toda la secta, menos como tiene que creer, diciendo que Cristo es simplemente un hombre. Y ahora vamos a ver algunas de las corrientes que había que decían que Jesús, porque por lo general se lo ve a Jesús como un hombre bueno que nunca pecó, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que enseñar que Cristo es absolutamente divino. Por eso dice la misma palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice el 13:8 de Hebreo. O sea, Él siempre fue el mismo, simplemente que se le preparó cuerpo, el Padre le preparó cuerpo, lo adecuó para que pueda vivir entre nosotros. O sea, Él se despojó a sí mismo, como dice en Filipenses, ¿no es cierto? Se humilló, se humanó, como se puede decir, se hizo esclavo, porque lo que Cristo era la obediencia encarnada. Por eso dice, me preparaste cuerpo. En el Salmo 46 dice, que ya lo vamos a estudiar aparte, dice que me horadaste el oído, o sea, me abriste el oído. Pero también es una figura del esclavo cuando se le horadaba acá el oído. Era el esclavo que estaba diciendo que eso simbolizaba obediencia, que le iba a ser obediente a su amo. Y algunos esclavos estaban tan conformes con su amo que se horadaban el oído para obedecer hasta el día de su muerte a su amo. O sea, se entregaban totalmente a una obediencia completa hasta el último día de su vida. Por eso dice, me preparaste cuerpo. En otras versiones dice, me abriste los oídos, como dice el 46 de Salmos. Vamos a ver, Salmos 46.
para ver que es la profecía que toma allí Hebreos 10:5. Porque Cristo vino con un cuerpo preparado para obedecer, porque eso era lo necesario, porque ¿qué es lo que Dios demandaba? Obediencia. Y como nosotros no podemos obedecer, tuvo que venir Cristo con un cuerpo adecuado, el cual obedeció completamente al Padre. Y eso es lo que le agradó al Padre, por eso recibió el sacrificio sin mancha y sin contaminación. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, dice Salmo 46. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación, no has demandado. O sea, lo que Dios quiere es obediencia. Pero ¿qué pasa? Este es el nuevo pacto. Antiguamente el pacto era que también por medio de la obediencia, el pacto era, bueno, Dios le daba las leyes y ellos obedecían, el pueblo de Israel, ¿no? Como allí está en Éxodo. Después Moisés roció con sangre a todo el pueblo, que era la señal del pacto, la sangre del pacto se llama, el cual había un intercambio, digamos, o sea, el pueblo obedecía y Dios los bendecía. Ese era el pacto, pero como nosotros no podemos obedecer completamente, Dios no nos podía bendecir, digamos. Ese sería el pacto, el antiguo pacto, que era por medio de obras, como dice así en Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. O sea, si eran obedientes, Dios los bendecía, y si eran desobedientes, Dios los maldecía. Ese era el pacto. Se portaban bien, eran bendecidos; se portaban mal, eran maldecidos. Pero como el hombre siempre tiene la tendencia al pecado, no había manera de que eso se pudiera cumplir. Entonces tuvo que venir Cristo. Cristo sí obedeció en todo al Padre, y por medio de creer en Él, se nos computa a nosotros, o sea, se nos imputa a nosotros toda esa obediencia, y nosotros podemos ser bendecidos. Por eso dice el mismo Pablo, ahora estáis sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, con toda bendición. Así que estamos bendecidos gracias a que hemos creído en Cristo. O sea, por más que fallemos, ya Cristo no falló por nosotros. Por eso es el nuevo pacto, un pacto en el cual no hay falla, digamos, no hay manera de que Dios nos pueda, se puede decir de alguna manera, castigar. Porque ahí, por supuesto, si el cristiano se porta mal, va a recibir la paga de su extravío. No estamos hablando de condenación eterna, estamos hablando de un juicio retributivo del cristiano, que sería otro tema, pero va en todo esto que todo de Dios nadie se burla, y todo lo que el hombre sembra, eso mismo cosechará. Pero queremos decir que estamos bendecidos eternamente, tenemos vida eterna, no hay manera que podamos perder la salvación, gracias a que Cristo fue obediente en todo. Por eso dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando, unos pasajes mesiánicos, donde el autor de Hebreos toma allí en 10:5, donde dice, holocausto no quisiste, no te agradaron la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales, más me preparaste cuerpo. He aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Ese es el Cristo verdadero, el Cristo que descendió del cielo. No es el Cristo que dice Pacheco, que se ríe, que se mofa, que es el hermano no reconocido de Santiago Alarcón, de todos estos bufones, Ariza, toda esta gente Ferreira, que se ríen de cosas que no saben ni entienden. Todo por aferrarse a los concilios. Si usted se aferra a los concilios, por eso Pablo le decía a Timoteo, traza bien la palabra para que no seas avergonzado. ¿Cómo hacemos para trazar bien la palabra? Sujetándonos a lo que dijeron los testigos. Por eso Pablo dice, nosotros los testigos, dice, no todo el pueblo, nosotros los que fuimos ordenados, los testigos, ¿quiénes son? Los apóstoles. Si nosotros nos sujetamos a lo que dicen ellos o lo que ellos enseñan del Hijo de Dios, no vamos a ser avergonzados. Lo que enseña Juan, lo que enseña Pedro, lo que enseña Pablo, más específicamente Pablo, y Juan en el sentido de que él habla de la persona divina de Cristo. Cada versículo de Juan nos abre todo un panorama del Cristo celestial humanado. Entonces dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es
que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea que todo lo que profetizaron los profetas vino. Esa es la buena noticia. Que todos los profetas profetizaron que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Mesías. Los apóstoles dicen, vino, es Él. El que Dios ha levantado, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, esa es la situación aquí de Pacheco, que enseña, porque lo abordamos Pacheco porque tiene llegada a la cristiandad, ¿no es cierto? Y confunde al pueblo trayendo concilios. Él dice, en su testimonio cuenta, no sé si fue en este video, que dice que cuando él apareció encontró a Moncada, que encontró a Gutiérrez, varios que refutaban católicos, hablando de que eran solamente se apegaban a la Biblia, y que él llegó con algo nuevo, que con lo nuevo, con lo fresco, con los concilios, y todo lo contrario. Lo que trae él precisamente es lo viejo, lo antiguo, lo arcaico, lo cavernario, lo que es un evangelio que donde hay que golpear dos piedritas para encender fuego, que es algo totalmente, doctrinas aberrantes, como por ejemplo la de Tetó, con María Madre de Dios, no tiene nada que ver con el Evangelio, ni con Cristo, ni con los apóstoles, ni con la verdad. Y acá se reduce todo, diciendo que él era un hombre. Ese es el punto, que él dijo que, lo vamos a escuchar ahora, que él era como usted y como yo. Así. ¿Por qué? Porque él cree que María le dio de sus genes. Le hice la pregunta a la inteligencia artificial y contesta igual que un católico a la inteligencia artificial, porque se apoya todo en los concilios, todos los concilios. Entonces yo le pregunté si Jesús tenía de la carne de María, rotundo sí, me pone rotundo sí, tenía la carne de María. Jesús tenía el ADN de María, sí, me dice la inteligencia artificial, porque toda la información que tiene es la información de los concilios. Entonces ahí nos damos cuenta lo errado que estamos, porque no es bíblico. Hay cosas que hay que tener cuidado con esa información bíblica, porque todo lo toman de los concilios, y los concilios tienen un Cristo falso, tienen otro Cristo, no un Cristo bíblico. Y podemos tener un debate con la inteligencia artificial, porque si se le pregunta, ¿y de qué manera? Porque si yo le pregunté, ¿Jesús tenía del ADN de María? Me dice que sí. Entonces yo le pregunto de qué manera, y ahí es donde se hace todo el enredo, ¿no? Es que no hay manera de explicarlo. O sea, cuando hablamos así con la inteligencia artificial, es como si estuviéramos hablando con esos concilios, porque todo salió de ahí, de los concilios. Entonces Pacheco dice que él tiene cristología. Ustedes observen la cristología que tiene, que dice que Jesús es un hombre común y corriente, solamente que divino. Él tiene el hombre divino, no el divino hombre. El Dios que se hizo hombre, o el Dios que se hizo carne, se humanó. Porque si hablamos de hombre, hablamos del hombre perfecto, del hombre celestial, como dice Pablo. Jesucristo hombre, aquel que es el origen, el original, es el modelo original de Adán. O sea, ¿cómo puede tener Jesús de la sustancia de María si Jesús es el original de Adán? O sea, Jesús es increado, Jesús siempre existió, y existió con imagen, existió con cuerpo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice así en Corintios 15, que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Hay cuerpos celestiales. Hay cuerpos celestiales. Entonces vamos a escuchar un poquito y vamos a ver qué es lo que dice Pacheco con respecto a quién es Jesús, si él realmente conoce a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y acá sale todo y él se ríe, se mofa de Moncada, siendo que él está en un completo error, en un completo ridículo. Hace el ridículo, como dijo Pablo. Apégate a lo que yo digo, dijo Pablo a Timoteo, porque si no vas a pasar vergüenza. Porque yo soy el que vi a Cristo, dice Pablo, le dice a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero él dice lo que has oído de mí, ¿por qué? Porque yo soy el testigo.
Yo lo vi a Cristo, yo fui al tercer cielo, yo escuché palabras inefables que no les ha dado al hombre conocer. A mí, a Pablo. Pero Pablo está muerto, entonces tenemos que apelar a las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Apoyarse en estos concilios nos lleva a las herejías, nos lleva a creer en un Cristo falso, en un Cristo que solamente existe en la imaginación de Pacheco. Ese Cristo que enseña Pacheco no existe, es un Cristo falso, es un Cristo que él dice que es un hombre así como yo y como usted. Entonces como los mormones que creían que Cristo es un gran profeta, como los que creen, ahora vamos a ver lo que cree el Islam, los arrianos. Vamos a hacer un repaso así por arribita nomás para que podamos ver lo que pensaban esas corrientes teológicas y para ver que Pacheco está entre... Pacheco podría ser testigo de Jehová tranquilamente. Él dijo que fue ateo, fue de todo, ¿no? Y usted imagínese la crisis que hay en la iglesia también de que dice que él fue pastor. Usted observe, fue pastor. Lautaro, que es católico, que es un verdadero desastre, que es peor que un niño, que no entiende menos que un niño. Alarcón, que fue maestro varios años en la iglesia, porque sabemos lo que es Alarcón, que él es intrépido, digamos, él se mete y enseña, no sabe nada, pero enseña, y así habrá sido en la iglesia. Se leyó un par de libros y ya creía que era maestro de la palabra. Y así, y este hombre dice que también ha sido pastor. Usted imagínese la crisis doctrinal que hay en la iglesia. Por eso, y eso pasa en la iglesia porque los pastores no dejan mucho a los maestros de la palabra que se desarrollen. No dejan, porque hay mucho recelo de que venga un hermano, y aún mismo dentro de las congregaciones Dios levanta maestros de la palabra. Pero ¿qué pasa? El pastor siempre tiene ese temor de que las ovejas la iglesia se le divida, porque un maestro de la palabra tiene carisma, tiene profundidad en la palabra, conoce el griego, y los hermanos quedan iluminados por esa enseñanza. Entonces produce como un apego al líder, al maestro de la palabra. Pero el maestro está para colaborar con el pastor, porque el pastor no puede estudiar, digamos, no puede dedicarle las horas necesarias para comprender todas estas cosas. Le pasa mucho al pentecostal, que cree que por un sueño y que porque se tropezó con una plantita ya Dios le está diciendo algo, y depende de todas esas cosas. Y no es así. Hay que leer, hay que estudiar, hay que memorizar, hay que analizar, hay que ir al griego, al hebreo, etc. Hay que estudiar y estudiar para ir comprendiendo poco a poco, porque estamos en un proceso de aprendizaje, la doctrina y las profundidades de la palabra. Entonces, esto no es de un día para el otro. O sea, Pacheco hace muy mal, es muy joven el muchacho, y hace muy mal en menospreciar a los pastores. El punto es, y yendo a los pastores otra vez al mismo punto, de que los pastores le tienen que dar más lugar a aquellos hermanos, porque se puede verlos, aún pastores queridos míos no me han dado lugar para dar una enseñanza, ¿por qué? Porque siempre está el temor de que la gente se apegue con ese maestro de la palabra y lo va a quedar al pastor como que el pastor no sabe nada. Eso son cosas que le mete el enemigo para que la iglesia no pueda crecer. Porque si una persona que visita un enfermo, el pastor va para acá, va para allá, celebra un casamiento, va a un cumpleaños, lo invitan a orar allá, lo invitan a comer acá, está con la esposa, está con la familia, tiene que orar, le queda muy poco tiempo para estudiar. Es un don, es una gracia al pastor, no cualquiera es pastor, es una responsabilidad muy grande. Por eso el pastor necesita de maestros de la palabra, pero está el punto donde el pastor tiene temor de que alguien le divida la iglesia o se lleve las ovejas. Sucede mucho, pero son los riesgos para el crecimiento. Por eso las iglesias pueden crecer en número, pero no en conocimiento. Son iglesias enanas que no... ¿Por qué? Porque el pastor no tiene mucho tiempo para estudiar. El pastor es pastor, el pastor cuida, el pastor
Es como un padre de familia que se la pasa trabajando y trabajando y trabajando y está con los niños a la noche, pero tiene mucho tiempo para otras actividades. Es así el pastor. Por eso están los maestros de la palabra que no son pastores, sino que se dedican al estudio y les gusta el estudio, les gusta leer, les gusta profundizar. El punto es que al maestro no le agarre la locura de querer llevarse las ovejas y creerse pastor. Y ahí es donde vienen todos los fracasos, pero es toda parte de las debilidades humanas, que son todos los riesgos que se corren. ¿Y qué vamos a hacer? No nos queda otra. Tenemos que afrontar todos esos desafíos que tenemos con respecto a guiar a las ovejas a la verdad y al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces podemos ver, como veníamos diciendo, que Pacheco fue pastor. Usted imagínese lo que le habrá enseñado a la gente. Si ahora está mejor que antes, usted imagínese lo que sería antes. No, lo podemos ver en Lautaro, lo podemos ver en Alarcón. Ferreira también fue líder de jóvenes. ¿Cómo ven ellos el Evangelio? Porque nunca conocieron a ese Cristo celestial. El pentecostal, yo creo, que tiene esa gracia de conocer, digamos, de tener esa experiencia con ese Cristo celestial, pero le falta el conocimiento porque no estudia. Tiene desidia y a la vez no tiene las herramientas para estudiar, porque se conforman con orar, se conforman con cantar, se conforman con saltar, se conforman con todas esas cosas y dejan atrás todo el conocimiento del Hijo de Dios. Después viene esta gente y los enreda y se los lleva y lo hacen de todo, porque Pacheco no sé, creo que es metodista, los metodistas, luterano, calvinista, todo esto, y se van todo el pentecostalismo que más o menos quiere crecer doctrinalmente, y se van a todas estas corrientes, diciendo que el Cristo que caminó por esta tierra, que anduvo por Galilea, era un hombre como nosotros. Por eso Jesús, te observe que Pacheco piensa como pensaba la gente del pueblo, porque dice que la gente del pueblo decía que Jesús era un profeta, y ahí está el problema. Entonces vamos a escuchar. Explícame, dices que el término Teotocos no está bien, dices, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntame. Cuando yo descubrí esto, honestamente yo estaba buscando aceptar el Teotocos de alguna manera, pero me di cuenta que no se puede aceptar. Yo le voy a decir... Claro, hay que ver el detalle de Moncada, ¿no es cierto? De que él quería aceptar la Teotocos, pero él estudiando se dio cuenta que la Teotocos es falsa. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, uno quiere, digamos, decir, bueno, la Teotocos es verdadera y tengo todo servido, porque hay estudio y de todo, ¿no? Pero si la Teotocos es falsa, me tengo que abocar a un estudio de las Escrituras. Y ahí está el problema, que no quieren estudiar y no quieren ir hacia lo desconocido. Porque si todos dicen que María es Madre de Dios, pero yo digo, ¿es verdad o es mentira? Si es verdad, vamos todos para el mismo lado, ¿no? Pero si es mentira, tengo que abocarme a meterme de cabeza en las Escrituras y ver realmente cuál es la verdad. Y está el problema, que no quieren ir a lo desconocido, y por eso tienen problemas esta gente. Pacheco, como puede hablar de Pablo, como puede hablar de Trump, le da prácticamente lo mismo. Por eso tenemos que tienen que tener los hermanos y la cristiandad, tienen que estar atentos a estos líderes que un día están y mañana no están. En cambio, Pablo, Juan y Jesús y los profetas siempre van a estar. Entonces lo que dice Moncada es bueno en el sentido de que él investigó. Está bien lo que dice Moncada, tendrá sus cosas, sus Moncada, pero eso es lo que tenemos que hacer. Ir hacia lo desconocido y sumergirnos en las Escrituras. Porque sumergirnos en las Escrituras es como meterse en el océano. No nos vamos a meter en la mitad del océano, tenemos que ir paso a paso, pero eso lleva mucho tiempo y cuando antes empiece mejor. Porque uno piensa, si yo no hubiera empezado este tema la semana pasada, estaría muy atrasado, póngale un tema. Menos mal que lo empecé la semana pasada, ya estoy ahí más o menos. Te imagínese, si usted no estudia, ¿usted cuánto se atrasa? Es como una persona que no va a la escuela, es grande y no sabe leer ni escribir.
Entonces, bueno, lo que dice Moncada, que se aferró a las... Y eso es lo que no le gusta a Pacheco, que las personas, al igual que los católicos, igual que todos los líderes, no quiere que vayan a las escrituras, porque en la escritura está el Cristo verdadero. Él quiere que vayan al Cristo de los concilios, el cual es un Cristo falso. Usted observe la negrura de un pensamiento así, ¿no? ¿Por qué él va a los concilios? Porque ya está todo hecho, dice, ¿no? Igual que Alarcón, dice, ¿para qué voy a ir a otro lado? ¿Para qué me voy a romper la cabeza? ¿Por qué? Porque tienen pereza espiritual, tienen desidia y no quieren conocer al Dios verdadero. Por eso Jesús dijo, esta es la condenación del hombre, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que le pasa a Pacheco. Ama más las tinieblas que la luz. Ojalá un día se dé cuenta que el Cristo verdadero está en las escrituras, no en los concilios. Por eso a mí me da no sé qué cuando él habla así de los pastores, que los pastores son unos burros, como que son soloistas bíblicos, que se mata de risa. Y son una completa ridiculez. Por eso se lo dijo el mismo Vidal. Vidal, en el reportaje que le hizo Néstor Díaz, Vidal le dijo de todo, estúpido, tonto, que no tiene inteligencia, le dijo de todo a todos los que creen en la Teotocos. Y lo dijo Vidal, una persona que ha estudiado, y llegó a todas estas conclusiones, tendrá sus erradas, como todos, ¿no? Vidal. Pero el estudio nos lleva, o sea, el conocimiento, estudiar a los apóstoles, o sea, el testimonio de los apóstoles, no cualquier cosa. Estudiar a los que dijeron los apóstoles. Ahí está todo el nudo de la cuestión, la columna vertebral de conocer al Cristo verdadero. Por eso Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí está la médula, ahí está todo. Porque si yo sé que el Cristo que vio Pedro es el Cristo verdadero y creo en él, tengo salvación. Por eso Pablo le decía a los corintios, si viene otro que les predica otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu, ustedes le van a creer y van a ser engañados como la serpiente engañó a Eva. Entonces no hay que dejarse engañar como la serpiente engañó a Eva, lo cual dice este señor Pacheco, que el Cristo que dice él, que es el Hijo de Dios, es el Hijo de María y que es completamente humano. Humanado puede ser, que se restringió a los límites de la humanidad, a las características humanas, sí, pero él es completamente divino, Cristo. Por eso cuando dicen completamente hombre, están diciendo que tiene de la carne de María, la famosa hipóstasis, la unión hipostática. Pero estamos estudiando el tema, pero ahí hay una trampa, la unión hipostática, o sea, la unión de dos naturalezas. ¿Pero de qué naturaleza está hablando? ¿De una naturaleza terrenal o de una naturaleza celestial? Porque si Cristo tiene de naturaleza terrenal, Cristo ya no sería hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es divino. ¿Cristo qué tiene que ver con la tierra? Cristo no tiene nada que ver con la tierra. Entonces, esa carne es una carne celestial. A semejanza a carne de pecado, como dice en 8.3. A semejanza, por eso dice que él... Y vamos a ver, espero que nos alcance el tiempo, de lo que pensaban esta gente. Vamos a escuchar un poquito. ¿Dónde está el error del Teotocos? Del título Madre de Dios, porque Teotocos no significa Madre de Dios, significa la que parió aquel que es Dios, ni siquiera tiene ese significado. Claro, encima dice la paridora de Dios, pero ¿quién puede parir a Dios? Parió al Logos encarnado. Ahora le hace la pregunta a Pacheco, ¿a quién? Y bueno, ahí medio se estaba Moncada, pero ¿a quién parió? ¿A quién parió? Al Logos encarnado, aquel que se despojó a sí mismo. ¿Te imaginas una persona que pare a Dios? Es una completa locura, tiene razón, solamente un estúpido puede creer eso. Lo dijo Vidal. Tomo las palabras de él. Es una persona tonta, dijo Vidal. Habló fuerte, por supuesto. Pero usted imagínese, salga del plano, salga del círculo y lo mira desde afuera, lo mira un ateo, lo mira otra persona que no conoce nada de Dios, le dice, María parió a Dios. ¿Usted se imagina? ¿Cómo que parió a Dios? ¿Dios cabe dentro del útero de María? ¿Puede salir por ese conducto? ¿Dios? Por eso son las locuras de esta gente, las locuras de los concilios, diabólicos, porque son diabólicos, el Espíritu Santo nunca los guió. ¿Por qué no los guió el Espíritu Santo? Pues ella dice los guió el Espíritu Santo. ¿Dónde?
¿Por qué no los guió el Espíritu Santo? Porque ya estaba todo hecho, no se necesitaba hacer más nada, porque el testimonio estaba en Pablo, en los apóstoles, ya estaba los profetas, listo, se terminó. No había más, no hay más nada que testificar. Sí se puede hacer concilio, discutir, pero no dictar doctrina. La iglesia no puede dictar doctrina, ya la doctrina la dictaron los apóstoles. Punto. Por la palabra de ellos, la humanidad va a alcanzar salvación, dijo Cristo allí en 17:20 de Juan. No te ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién? De los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia no existía todavía. La iglesia y de la venida del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. La iglesia no existía. En la época de Jesús la iglesia no existía. Y entonces, si existían, por supuesto, el magisterio que Jesucristo estaba preparando allí, como dijo Pedro, nosotros fuimos ordenados para testificar. Entonces la pregunta es, ¿quiénes creían que Jesús era un simple hombre? O sea, la pregunta, ¿quiénes creen que Jesús es un simple hombre? Ese es el problema que hay acá. A ti, César, ¿quién te parió a ti? Sí, pero yo no soy Jesús. Ahí está. Ahí está la pregunta que le hace y se sonríe Pacheco como el tonto que se ríe de lo que no entiende, ¿no? ¿Y a ti quién te parió? Dice. Pero está haciendo, como Pacheco hace, falsos paralelismos, lo mismo que hace el Ergón, lo mismo que hacen todos los sofistas. Hacen falsos paralelismos que no calzan entre una cosa y la otra. Es la falacia del falso paralelismo, ¿no? Se lo dice el mismo Moncada. Hay algo falso, dice, yo no soy Jesús, le dice Moncada. ¿Cómo me comparás a mí con Jesús? Lo que no entiende Pacheco podría ser tranquilamente testigo de Jehová o cualquiera de esos. Que él dice que Jesús era un hombre común y corriente. Piensa como un niño, como cuando nosotros éramos niños y no sabíamos nada de Dios y pensábamos que Jesús era un hombre bueno. Nunca no teníamos este entendimiento de la... Aparte no teníamos el Espíritu Santo, o sea, no teníamos esa capacidad. Yo siempre fui a colegios católicos y escuchábamos, nosotros leíamos la Biblia y teníamos como una vaga imagen de Dios, de Jesucristo, y siempre pensábamos que Jesús era un hombre bueno, nada más. No que Jesús era divino, humanado, no, por supuesto. Ni aún en la cristiandad se llega a todo eso tampoco, sino que es mediante la iluminación del Espíritu Santo y el estudio de la palabra. Entonces es un falso paralelismo entre el humano y Cristo. Él no sabe que Cristo es divino, o no quiere creer que Cristo es divino, Pacheco. ¿Cómo nos va a comparar nuestro nacimiento con el nacimiento de Cristo? El nacimiento de Cristo es por medio de una virgen donde no hay óvulo ni hay espermatozoide. Si no hay espermatozoide, no hay la participación de un óvulo, porque un óvulo no puede producir una persona. Si María aporta de su óvulo, aporta de algo corrompible, digamos, con algo terrenal, con algo de esta tierra, con algo que está contaminado. Aporta 23 cromosomas. ¿De dónde salen los otros 23 cromosomas para que se pueda producir una actividad y se pueda desarrollarse una persona? Entonces, haciendo todas estas preguntas, ¿qué responde? Que Dios provee, o sea, le pregunté a la inteligencia artificial, ¿se puede producir una persona de un óvulo? Y en su teología, que la toma de los concilios, dice Dios proveyó la parte masculina. Si Dios proveyó la parte masculina, ya no es Cristo, es otra persona. No es Cristo, porque es el óvulo de María más algo masculino que Dios aporta. Dicen ellos en sus locuras conciliares, ¿no? Aún la inteligencia artificial está tan loca como los concilios. Eso es imposible, porque ya no sería Cristo, sería otra persona. ¿Por qué? Porque Cristo dice, yo he venido del cielo. El modelo de Adán es Cristo, o sea, Cristo es preexistente a María, o sea, ya Cristo existía antes de María. ¿Cómo María le va a dar a Cristo algo de ella? Aparte, Cristo nunca puede tener algo creado, porque Cristo, Dios, si Él es Dios, como dicen ellos, no puede tener nada creado. Cristo no tiene nada creado. Solamente se le adaptó el cuerpo, se le acondicionó el cuerpo, para que pueda vivir entre nosotros y caminar entre nosotros
andar entre nosotros lleno de gracia y de verdad, gloria como del unigénito del Padre. Pero Él no tiene nada creado. El punto de los concilios es que dicen que Cristo, y yo lo escucho en todos los que hablan, ¿no?, sobre este tema, que dice que Cristo asumió. Ya vamos a estudiar la palabra asumir, que asumir es como sumar, como adherir, como tomar algo de afuera, algo externo, como que Cristo tomó. Por eso es la pregunta que hacen, ¿de dónde tomó? Y ese es el punto y el kit de toda la discusión, ¿de dónde tomó Cristo la carne? Si no la tomó de María, ¿de dónde la tomó? El punto es que Cristo es inmutable. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el punto. O sea que si es inmutable y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿qué quiere decir? Que la carne es de Él. Suena fuerte porque nunca, no. Los concilios siempre han enseñado que la carne es de María. Por eso dicen, hace una defensa cuando Cirilo se enfrenta a Nestorio, de que la carne le fue provista de María. Pero eran otros tiempos, eran tiempos cavernarios, de un evangelio cavernario. Encima que eran paganos, no tenían al Espíritu Santo, deducían todo filosóficamente. Entonces, como no tenían revelación, como no tenían luz, la luz del Espíritu Santo, y aparte no tenían tampoco las herramientas que podemos tener nosotros ahora, las comodidades de hacer un clic y encontrar una palabra en griego, una palabra en hebreo, podemos ir a diccionario, podemos ir al Strong, etc. Y podemos llegar a las mismas conclusiones de Pablo, las que habló Juan, las que habló Pedro, las que habló Cristo, los profetas, y podemos llegar a conclusiones y a deducciones correctas conforme a lo que interpretaron los apóstoles. Nuestra tarea es solamente interpretar como interpretan los apóstoles, no como porque los concilios no lo conocieron a Cristo. Los que conocieron a Cristo son los apóstoles, entonces tenemos que ir a ellos. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Caso mío. Pero Jesús es plenamente hombre como tú. A ver, espera, ya te agarré ahí, ya empezaste a... Él dice, ya te agarré ahí. A veces me da lástima Pacheco como hablar con... Ya te agarré, dice... Pacheco es joven y tiene que está como todo joven, cree que sabe. Ese es el problema de cerrarse. Como dijimos, el avestruz se cierra y cree que sabe, y cree que todo está bien. Y habla con toda esa holgadez, con el sobrado, recostado contra la banca, contra la silla, la espalda contra la silla, y se cree que y está totalmente equivocado. Se ríe, ya te agarré. O sea que él dice que él es humano, Cristo es como cualquier hombre, y Moncada dice, no, yo no soy como Cristo, no podés hacer esa falacia de falso paralelismo, no podés, le dice Moncada. Dice, ya te agarré, dice Pacheco. Ya quedó él desnudo. Por eso decía Pablo, traza bien para no ser avergonzado. Si Pacheco dejara los concilios y fuera las escrituras, no sería avergonzado. Moncada está en lo correcto en este punto, que no podemos comparar nosotros con Cristo, porque, como decíamos anteriormente, en el desarrollo de Cristo en el útero de María no hubo participación de espermatozoide. ¿Por qué? Porque era virgen. La misma profecía está diciendo que la carne de Cristo no es de esta tierra. Entonces, al no haber espermatozoide, no hay participación del óvulo, porque el óvulo no puede producir un ser humano. Y si Cristo, como dicen los concilios, Dios, hubiera aportado algo, ellos dicen algo, pero ¿qué es ese algo? O sea, están en la nebulosa. Dice, el otro lo hizo Dios, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo Dios. No es así. No es así, porque dice... y les daré señal. ¿Cuál es la señal? De que Cristo viene del cielo, que la carne de Cristo no es de María. Esa es la señal. Como dice el profeta Isaías en 7:14, os daré señal. ¿Cuál es la señal? Que María no es la madre. Esa es la señal, que Cristo es celestial. ¿Por qué? Porque es virgen. Al ser virgen,
al ser virgen, ¿qué le pasó a una chica virgen? A una mujer virgen. Nunca tuvo intimidad con un hombre. Al no tener intimidad, nunca experimentó lo que ya sabemos. Que un espermatozoide tenga actividad dentro de ella y pueda llegar a su óvulo y pueda ahí fecundar el óvulo y se produzca un niño, ¿no? Una persona. Como es virgen, eso no pasa. No hay participación de varón. Al no haber participación de varón, no hay participación de un espermatozoide. Al no haber una participación de espermatozoide, no hay carne terrenal. Y ellos dicen que la carne de Cristo era terrenal, porque si era la carne de María, era terrenal. ¿De dónde era María? ¿De Saturno? ¿De Plutón? ¿De dónde era? María era de la tierra. Ella misma dijo que el Señor se había dignado a mirar la bajeza de su sierva. ¿Qué estaba diciendo? Que María era terrenal. Esa misma estaba diciendo, yo soy terrenal, yo no soy ninguna diosa, ni vine de Marte. Yo soy como cualquier chica judía. Entonces, al decir la profecía, os daré señal, la Virgen concebirá un hijo, un niño, eso quiere decir que María no es madre de Dios, ni María es la madre sustancial de Cristo. Sí, la madre gestante que lo contuvo 9 meses, lo parió, lo amamantó, lo crió, hasta lo gobernó, como que lo retuvo así cuando se perdió, o le llamó la atención. ¿Por qué? Porque era el logos encarnado, aquel que se ve reducido a una condición humana, pero él siempre era completamente divino, completamente divino. Entonces hay que estudiar el punto de la unión hipostática. El punto de la unión hipostática es que dice que es la unión de dos naturalezas. Pero ¿qué naturaleza dicen ellos? La naturaleza terrenal que se unió a la naturaleza divina. Ahí está lo malo, que eso no puede suceder, porque son totalmente incompatibles. Porque para que se unan esas dos naturalezas tiene que haber la participación de un espermatozoide, de un óvulo. Ya dijimos que un óvulo solo no puede producir una persona. O sea, se le pregunta y dice que esa persona sería anormal. O sea, tendría solamente la parte femenina. Sí, aparte no se puede desarrollar. No se puede desarrollar sin la participación de un espermatozoide. ¿Acaso si Cristo vino en forma de espermatozoide? Eso es una locura de esta gente. Pacheco se ríe de cosas que no sabe ni entiende. Porque él dice no hay que ser buscapiojos. Por eso su doctrina está toda empiojada. Porque no es buscapiojos. Si él buscara piojo, se despiojaría, digamos. No tendría piojo. ¿Por qué? Porque su doctrina está toda empiojada. Porque él dice que María le dio de la carne. Si la misma profecía está diciendo que es virgen, no hay participación de espermatozoide. Al no haber participación de espermatozoide no hay carne terrenal, porque eso es imposible biológicamente. No se puede. No se puede. Ya la profecía está dicho que Teotocos es falso. El mismo profeta Isaías ya se adelantó a nosotros diciendo que Teotocos es falso. Ya patadas de ahogado. A ver, espera. Dice que está dando patadas de ahogado. Así me da la tía Pacheco. Ahora patadas de ahogado. No son patadas de ahogado. Está lo correcto aquí, Moncadita. Está lo correcto decir, no me podés comparar mi nacimiento, que yo nací gracias al espermatozoide de mi papá y al óvulo de mi mamá, con Cristo, que dice que les daré señal, la Virgen concebirá un hijo. Son cosas totalmente distintas. Hay algo sobrenatural, que es Dios encarnado que viene al útero de María. No hay ninguna fecundación de ningún óvulo. O sea, hay un falso paralelismo. O la falacia de la falsa equivalencia. Eso lo usan mucho los sofistas y los falsos maestros. Y lo hace Pacheco. Lo podemos descubrir a Pacheco. Todas las falacias que tiene, todos las falsas equivalencias que hace. Una pregunta y una pregunta. Sí, tú no eres Jesús, pero Jesús tomó carne y era exactamente igual como tú. Hombre exactamente. No.
Él dice que tomó carne y era exactamente como tú. Si fuera exactamente como tú, Cristo todavía estaría en el Hades. Si Moncadita a la mañana se levantó y ya se levantó con un mal pensamiento, al mediodía se enojó, después comió de más. Toco respeto, ¿no? Es una forma de decir. O sea, cometió pecado de gula, tuvo malos pensamientos, miró algo que no tenía que mirar. Son cosas que a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier ser humano le pasa. No lo hace intencionalmente, pero le pasa. Imagínese, usted va al ADE con todas esas cosas, ¿qué le va a decir al ADE y a la muerte? No, se me escapó, justo abrí el celular, vi algo. No puede salir, le dice la muerte. No puede salir. ¿Cómo? Pero si fue sin querer. Lo siento, no puede salir. Él dice, Pacheco, que Cristo tenía todos esos problemas. Que Cristo abría el celular sin querer y miraba algo indebido y sin querer y bueno. ¿Por qué? Porque Pacheco dice que era igual a Moncada o igual a mí. Pongamos a mí. Como dice Moncada, a mí o a cualquier ser humano. Que no queremos pecar, pero pecamos. Cometemos errores, tenemos malos pensamientos, comemos de más, como pusimos el ejemplo de comer de más, la gula. Estamos llenos y seguimos comiendo. Eso es un pecado también. Una mentira. Llegué tarde, no, perdí el colectivo y no, me quedé dormido. Y son cosas que son cosas que pasan, cosas que le pasa al hombre, a la mujer. Y Pacheco dice que esos problemas tenía Cristo. Te observen que Pacheco no conoce a Cristo. No conoce al Cristo escritural. Le han enseñado por abocarse a estos concilios. Y él dice que se sorprendió cuando vio a los apologistas que discutían con los católicos, que solamente apelaban a la Biblia. Él dijo, no, acá tiene que haber una renovación, tenemos que traer el evangelio de las cavernas, dice Pacheco. Ese evangelio arcaico donde hay que frotar hay que golpear dos piedras para hacer fuego. Hay que decir que María le dio la carne. Eso es todo. Eso es lo que cree Pacheco. Y o sea, lo falso que le está diciendo a Moncada. Moncada acalla la cabeza como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Quién te parió a ti? Sí, pero a mí me parió mi ¿Por qué no? mamá. Dice, ¿quién lo parió? La madre. ¿Quién lo parió a Cristo? María. ¿Pero qué parió? ¿Lo parió a Dios o al Logos encarnado? Cuando se habla de Dios, se habla de la Trinidad. El bien se lo dice, por eso se ríe Moncada. El escaso entendimiento de Pacheco. Igual que todo, ¿no? Igual que todo. Ese entendimiento de que María... ¿Por qué? Porque se aferran a libros, a patrística y todas esas cosas que enseñan todo eso. O sea, la conclusión, tuve un debate como 2 o 3 horas, no me acuerdo, con la inteligencia artificial y llegamos a la conclusión, le hago la última pregunta y le digo, pero al final, ¿quién le dio la carne a Cristo? Y la inteligencia artificial me contesta María. Terminó el debate. Entonces ahí nos damos cuenta que los concilios, porque todo lo que dice la inteligencia artificial son los concilios, o sea que yo estaba discutiendo con los concilios. Entonces, hagámosla simple, ¿quién le dio la carne? Y me responde porque es más honesta la inteligencia artificial. Es brutalmente honesta y directa y dice lo que piensa, entre comillas, ¿no? Pero es toda la información que tiene de los concilios. Entonces, si usted quiere saber qué piensan los concilios, vaya a la inteligencia artificial. Ahí le va a decir lo que piensan los concilios. Que María le dio de la carne a Cristo. Por eso hay que estudiar las Escrituras. Porque si no se confía en eso, ¿cuál es la base de toda su información? Nos damos cuenta que son los concilios. Puedes a ti te parió tu mamá, pero a Jesús no lo parió su mamá, ¿verdad? Y el caso tuyo. Claro, pero son de distintas. Cristo es divino. O sea, Pacheco cree que Cristo no es divino. Si Cristo es Dios, María no puede ser su madre. Ese es el punto. Y lo que hace Pacheco es divinizar a María. Si María le da de la carne a Cristo y Cristo es Dios, María es una diosa. Entonces, como dice Pacheco, ¿por qué Cristo tenía una carne terrenal? Porque María era terrenal. Entonces Cristo era pecador. Como dice Job, que de los hombres nacidos de mujer, todos nacen con tendencia al pecado.
Pero como dicen 4:4, nacido de mujer, ¿qué quiere decir? Ahí usa Shinomai, usa palo, no usa Shinao, como ya lo hablamos en otro video. No está hablando de que le dio de sus genes, sino que Cristo vino humanado, nacido de mujer que vino humanado. Y en el sentido, si ese nacido de mujer es Cristo y Cristo no tiene pecado, significa que esa mujer no es la madre. ¿Por qué? Porque la madre pecadora, como dice Job, produce hombres pecadores, hombres que tienen tendencia al pecado. Entonces María, al tener a ese hijo, pero ese hijo no es pecador, ¿qué significa? Que María no es la madre. Por eso Teotocos está mal dicho, es una herejía, es una blasfemia, es lo peor de lo peor. Por eso están todas las herejías, está todo torcido. Y al señor Pacheco lo escuchan los cristianos y hasta lo defienden, que no enseña herejías. Decimos que enseña herejías, o sea, Teotocos es una herejía. Entonces se le pregunta a aquellos que defienden a Pacheco, María, Madre de Dios, es una herejía. Y por supuesto que es una herejía. Y si la enseña Pacheco, está enseñando una herejía. Lo tienen que aceptar. Enseña herejía. ¿Por qué? Porque enseña lo que enseñan los concilios. El de tu mamá no se puede comparar al caso de Jesús. Ah, Jesús no tuvo mamá. Porque no es un simple hombre. Es Dios. Él cree que María le dio de la carne. Lo dijo anoche la inteligencia artificial. María le dio la carne a Jesús. Entonces, el Jesús de los concilios es un Jesús pecador. ¿Por qué? Porque la carne de María pecaba. Ella misma dijo, has mirado, porque el Señor, ahí en 1:47, 48, 46, 47 y 48 de Lucas, ha mirado la bajeza de su sierva. O sea que Cristo recibió bajeza. Si Cristo recibió bajeza, o sea, pecado, porque cuando María habla de bajeza, habla de todas las cosas que le pasaban por la mente a María. Porque ella se enfrentó con Dios, le dice, vas a tener al Mesías, al Hijo de Dios, y ella se vio inmunda, se vio mal, se vio pecadora, no se vio apta. Pues, pero yo, Señor, yo que tengo malos pensamientos, que hoy me levanté pensando en el muchacho de la otra aldea, yo, Señor, María, una joven, como puede pensar cualquier joven o cualquier ser humano, ha mirado la bajeza de su sierva y se vio desnuda delante de Dios, de que Dios podía ver hasta sus pensamientos más profundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que María era pecadora. Si no, María nunca hubiera dicho, está bien, Señor, yo me lo merecía porque soy santa y nunca pequé. No, ella dijo, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Entonces eso, o sea, Pacheco es un anticristo. Pacheco es un antievangelio. Pacheco es un antipablo, un antipedro, un antijuan. ¿Quién es el anticristo si no es aquel que niega que Cristo ha venido en carne? Por eso Juan decía que hay muchos falsos maestros que han salido por este mundo y niegan la naturaleza divina de Cristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, es celestial. Cuando dice que ha venido en carne, quiere decir que Juan, él fue el que llevó a María a la casa, digamos, por mandato de Cristo. Madre, ahí no le dijo madre, le dijo mujer, aquí tu hijo, y a Juan le dijo, aquí tu madre. Le dijo María, ni siquiera nunca Cristo le llamó madre a María, siempre le dijo mujer, la trató como una criatura, ¿por qué? Porque María no era la madre. Usted imagínese, ya lo dijimos, que Cristo la deshonra, usted imagínese faltarle el respeto hacia la madre, y la palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre. Usted imagínese, llega la de Cristo y lo primero que le sacan la cara a la muerte y el Hades es deshonraste a tu mamá, le llamaste mujer. ¿Por qué le llamaste mujer? No, porque me olvidé. No. Mujer porque realmente era una mujer, no era la madre. Por eso Cristo resucitó. ¿Por qué Cristo resucitó?
que María no era la madre. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo venido en carne es de Dios. Y Pacheco está confesando todo lo contrario. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, porque él está creyendo que María, si María le dio la carne, quiere decir que Cristo vino descarnado. Ese Cristo es un Cristo enseñado por falsos maestros, como lo dice Juan, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, hay que probar los espíritus, hay que probar el espíritu de aquí, de este falso maestro Pacheco, si es de Dios. Y nosotros por medio de las Escrituras podemos ver que no es de Dios lo que él enseña. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, lo que enseña Pacheco no es de Dios. Hay que estar atento. Y este es el espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, el versículo 5, por eso hablan del mundo y el mundo los socios. ¿De dónde son los concilios? ¿Quién los mandó a los concilios? Esos eran filósofos paganos, nunca el Espíritu Santo. Volvemos a repetir, ¿por qué el Espíritu Santo no estaba ahí? Porque ya todo no era necesario, porque ya estaba todo en los escritos que habían secuestrado los romanos. Ahí estaba todo, en Pablo, en Juan, en todas las escrituras estaba todo dicho. Ya no se necesita hacer la iglesia no puede dictar doctrina, y menos el paganismo. Y dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, escuchamos un poquito más. O sea, cuando tú haces una comparativa... Escucha, dame un minuto, Una comparativa con un simple hombre... Sí, dame un minuto, Moncadita, dame un minuto. Fíjate nada más lo que acabas de decir. Jesús no es un simple hombre, no. Jesús es verdaderamente hombre. Ahí está. O sea, Moncada dice, Jesucristo no es un simple hombre. Claro, no es un simple hombre, es el hombre perfecto. Acabado, completo, único, sin pecado. El modelo, el original, que Dios tomó para hacer al hombre. Ese es Cristo, y lo dice bien Moncada. No es cualquier hombre. Vamos a escuchar de vuelta. A ti te parió tu mamá, pero a Jesús no lo parió su mamá, ¿verdad? Y el caso tuyo con el de tu mamá no se puede comparar al caso de Jesús. Jesús no tuvo mamá. Porque Jesús no es un simple hombre, es Dios. O sea, cuando tú haces una comparativa... Escucha, dame un minuto, Una comparativa con un simple hombre... Sí, dame un minuto, Moncadita, dame un minuto. Fíjate nada más lo que acabas de decir. Jesús no es un simple hombre, no. Jesús es verdaderamente hombre. Ahí está, esto es lo que dice Jesús. Acá dice, Jesús no es un simple hombre. Y Pacheco dice, no es un simple hombre, dice. Es un hombre verdadero. Pero el punto es que él cree que un hombre verdadero tiene la carne de María. O sea, para Pacheco, ser un hombre verdadero es ser un hombre como usted y como yo. Como Moncada, como Pacheco, como cualquiera, como dijimos. Un hombre que peca. Un hombre que se levanta en la mañana y se le cruza un mal pensamiento, aunque sea la mejor persona del mundo y el más santo. Aún los santos católicos, porque nosotros leíamos mucho de las historias, de las biografías de los santos católicos cuando yo iba al colegio católico. Ellos tenían los peores pecados, se le cruzaban por la mente a estos santos que vivían en monasterios, que vivían apartados, casi ni hablaban con la gente, vidas monásticas, que se levantaban a la mañana, ni ruido hacían, ¿no? Andaban descalzos. Y cuando ellos contaban lo que se les cruzaba por la mente, era el peor que nuestros pensamientos. Esa es la carne de María. Esa es nuestra carne. Que por más que usted se vaya a un monasterio, se meta en un pozo, va a tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque somos carne terrenal. Y eso es lo que dice Pacheco, que Jesús era eso. Te observe lo lejos que está Pacheco.
Habrá leído alguna cosa por ahí, ya se cree que es maestro de cristología. Y él dice que los pastores, Pocá, Gutiérrez, todos están, por supuesto, todos tienen sus errores y hay que pulir muchas cosas, pero de decir que Cristo es igual a nosotros, tranquilamente puede ser testigo de Jehová, mormón, del Islam, lo que usted quiera. Pero ese no es el Cristo verdadero. Igual que tú, igual que yo. De hecho, la encarnación... Por eso él dice, Cristo era un hombre verdadero, por eso dicen verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando dicen verdadero hombre, están diciendo que Cristo tenía carne terrenal. Por eso dice, cuando dicen verdadero hombre, uno a veces siempre piensa, ¿qué quiere decir con verdadero hombre? Y acá lo tenemos. Verdadero hombre quiere decir que Jesús era como nosotros. La palabra dice a semejanza de carne de pescado. O sea, semejante, parecido, pero no igual. Si hubiera sido Cristo igual, no habría salvación para nadie. Porque Cristo hubiera cometido pecado. Cristo no pecaba ni siquiera cuando comía. Cristo no pecaba, no pecó y no pecará jamás. Por eso nos salvó. Por eso la muerte no lo pudo retener. Y el Padre lo resucitó. Porque Él nunca pecó. O sea que, Pacheco, ¿qué cree? Que hay hombres que no pecan. Usted observe la locura de este hombre, lo ciego que está. Todo por seguir los concilios, porque podemos decir que es un hombre inteligente, pero es un hombre que se ha cerrado, que le rinde culto a la estupidez, como dijo Vidal, cerrándose, creyéndose inteligente, riéndose de algo verdadero. Que Cristo es completamente divino, simplemente que se encarnó, se hizo carne, se humanó, se colocó en una condición de humano con las características humanas para poder salvarnos, para poder estar entre nosotros. Pero Él no era de esta tierra, lo dice la misma palabra, Él no era de esta tierra. Ustedes son de abajo, le decía Cristo, yo soy de arriba. ¿Qué tenemos que ver, María, vos y yo? No tenemos nada que ver, se lo dijo muchas veces Cristo. Por eso cuando María lo fue a buscar, Cristo prácticamente le dio la espalda. Porque María era una criatura que pecaba y pecaba y pecaba, como todos nosotros. No hay diferencia entre María y nosotros. Porque usted puede comprobar, como le decía, estas personas que se santificaban en el catolicismo, mal, porque sabemos que está todo mal en el catolicismo, pero ellos querían santificarse alejándose de la sociedad, metiéndose en monasterios, y sin embargo en sus biografías cometían pecados aberrantes con sus pensamientos, y todo lo que pasa dentro de lo que no sabemos, y todas las cosas que se descubren dentro de los monasterios, que son peores atrocidades que lo que pasa afuera. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Somos pecadores, el pecado siempre. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Jesucristo, que me ha librado de este cuerpo de muerte, que me lleva constantemente a querer pecar. O sea, el Pacheco no tiene ni idea de lo que dice, ni idea. O sea, él podría ser islamita, podría ser testigo de Jehová tranquilamente, por eso fue ateo el hombre, y tiene todos esos rasgos del ateísmo. Tiene muchos rasgos del ateísmo, Pacheco. Y él se tiene, como le dice la misma palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Porque Pacheco es joven, tranquilamente puede ser un líder de jóvenes, pero sanamente, no con esa mentalidad que tiene. Pero él tiene que decir como dijo Pablo, lo tengo todo por basura por el conocimiento de Cristo. Se toma en esos términos, es verdaderamente hombre. Lloró, comió. A ver, Jesús fue al baño como simple hombre, dices tú que... Bueno, ahí es como todo ateo y todas esas preguntas. Cuando él dice verdaderamente hombre, lo hace igual a nosotros. Esa es la herejía de Pacheco. Hacer a Cristo igual a nosotros. Si Cristo hubiera sido como nosotros, estaría en el Hades todavía, Cristo. Ninguno de nosotros hubiéramos conocido el Evangelio, porque no habría salvación para nadie. ¿Qué clase de evangelio que tiene Pacheco? De evangelio arcaico, de las cavernas, de la edad medieval. ¿Era un simple hombre? ¿Iba al baño?
¿Comía? ¿Lloraba? ¿Reía? Claro, Pacheco. Ok. Señor Jesús Tú dices, ahora te hago la pregunta y dices, hombre al mismo tiempo. Ahora, Dios y hombre al mismo tiempo. Ajá. Primero te voy a- ¿qué te Es que parece? espera, es que aquí está muy interesante lo que dijiste. Si Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿tú crees que existe una unión hipostática entre la naturaleza El humana y problema es decir verdaderamente hombre. Es humano, estaba bajo las condiciones y las características humanas, pero no era un hombre terrenal, no tenía la naturaleza terrenal Cristo. Se asemejaba a lo terrenal, pero no era terrenal. Ese es el punto, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Cristo de la eternidad es el mismo que estuvo con nosotros, simplemente que Él se despojó de sus atributos incomunicables y el Padre le preparó un cuerpo obediente, un cuerpo es la obediencia encarnada, Cristo, la cual nosotros no podíamos hacer eso. Por eso Él se encarnó, por eso dice, me preparaste cuerpo, me abriste los oídos, me horadaste los oídos, soy tu esclavo para obedecerte en todo, Padre. Una obediencia perfecta. Si Él tuviera como nuestro cuerpo, Él no hubiera tenido jamás obediencia perfecta. Por eso le dice, horadaste mis oídos, para que sea completamente obediente. ¿Quién es obediente? El esclavo. El que no es esclavo no es obediente. Si Dios no le hubiera preparado cuerpo, no le hubiera horadado los oídos, Cristo no hubiera, si Él tuviera el cuerpo, nuestro cuerpo, un cuerpo que no obedece, porque lo dice el mismo Pablo en Romanos 7. Hay una ley en mí que se rebela contra la ley de Dios. Ese cuerpo, esa carne, es la carne de María también. Romanos 7 está hablando de María. Porque el bien ciertamente que quiero hacer es precisamente lo que no hago, es lo que le pasaba a María. Todos queremos obedecer a Dios, todos los cristianos, y sin embargo hay una ley que se opone a todo. Te imagínese si Cristo hubiera tenido esas luchas, esa lucha en el sentido de que hubiera tenido nuestro cuerpo, a los 2 minutos queda descalificado, al minuto, a los 10 segundos, porque ¿quién de nosotros puede llegar a la perfección? Solamente Cristo. Por eso no tenía un cuerpo terrenal, el cuerpo de Cristo es celestial. Por eso él dice, yo he venido del cielo. El Padre les dio el maná, Moisés les dio el maná, como dice en Juan 6. Leemos ahí. Para ser más preciso, que hablaba Jesús con los judíos, y Jesús les dice que el Padre les da el verdadero pan. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué señaló Dios el Padre? El pan que viene del cielo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, el maná es una figura de Cristo. Es el pan que desciende del cielo. Ese pan, ¿qué característica o qué naturaleza, si se puede decir, tenía? ¿Terrenal o celestial? Celestial. Porque era un pan no hecho en la tierra, era un pan que venía del cielo y los israelitas se alimentaban como una sombra y figura de creer en Cristo. Por eso acá no habla de la hostia, de todas las atrocidades que dice el catolicismo romano, habla de creer en Él como el pan de vida. Comer a Cristo es creer en Él. Por eso dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que es Él.
Entonces ahí podemos ver que, ¿por qué? Porque ese pan, esa sustancia que venía del cielo, que era el maná, era celestial, no era terrenal, no era un pan hecho en la tierra. Otras versiones dicen pan de nobles, pan amasado por ángeles, etc. O sea que era algo hecho en el cielo, el pan, que era una sombra y figura de Cristo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque he descendido del cielo, dice. Así como descendió el maná, descendió Cristo. Ya cuando descendió, por eso dice Juan, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que aquel que cree que el maná que descendió del cielo es Cristo, el verdadero pan, es de Dios. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Por eso dice, horadaste mis oídos, o sea, me hiciste completamente obediente, como los esclavos cuando horadaban sus oídos, eran completamente obedientes a sus amos, y no lo hacían, porque cuando le horadaban los oídos, no lo hacían a esa obediencia obligados prácticamente, sino que lo hacían voluntariamente. Por eso se horadaban como una marca de obediencia voluntaria. Él viene en la persona de Jesús. En la unión hipostática. Entonces, ¿qué fue lo que parió? Es que ese es el problema. Ahí Moncadita se queda un poquito. ¿Qué es lo que parió María? El Logos encarnado. ¿Qué va a parir? Si lo pare a Dios, explota en pedazos. Ni siquiera si Dios no va a entrar. Ni siquiera entra en la Vía Láctea, que explotamos todo en pedazos. Ya lo hablamos 1000 veces. O sea, ¿qué es lo que parió María? Parió a la persona del Logos encarnado. Aquel que se hizo carne. Pero ellos dicen, pero el Logos es Dios. Entonces, si el Logos es Dios, María no puede ser la madre. No puede ser la madre. Porque Dios es preexistente a todo óvulo, a todo espermatozoide, a toda carne. Desde ya José no participó. Al no participar José, no hay carne terrenal. Porque aún la ciencia misma dice que un óvulo no puede producir una persona. Y en tal caso es la parte femenina, faltaría la parte masculina. Entonces cuando llegamos a esa discusión, ¿qué me contesta? Dios se las va a ingeniar para proveer de la parte masculina. Tercera. Si Dios provee de algo masculino más lo femenino de María, ya no es Jesús, es otra persona. O sea, hay dos personas, está Jesús y está el óvulo de María con lo que Dios aportó, que ellos dicen no sabemos lo que es, pero que tiene que ser un espermatozoide, ¿qué va a ser? ¿De qué manera va a fecundar al óvulo de María si no es por un espermatozoide celestial, por un espermatozoide cósmico que no sabemos de dónde Dios lo va a sacar? Eso tiene que salir de un hombre, porque el único que puede producir eso es un hombre. Y la persona adecuada, la persona justa y el marido de María es José, para que sea legal. Y eso no ocurrió, no ocurre y no va a ocurrir nunca, y nunca ocurrió, de que por eso dice es virgen. O sea, cuando dice que es virgen, que no va a haber participación de espermatozoide. Entonces cuando no hay participación de espermatozoide, no hay participación de óvulo, y si no hay participación de óvulo, no hay participación de carne terrenal, ni la carne de María. Eso es lo que dice la profecía. Les voy a dar una señal, y esa señal que Cristo es del cielo, que la carne de Cristo no es de la Virgen, porque capaz que los profetas no entendían mucho, pero ellos escribían por inspiración de Dios, por el soplo de Dios, por la palabra de Dios inspirada, como en este caso Isaías 7:14. Quizás no lo entendían bien, pero con la iluminación del Espíritu Santo podemos entender que es precisamente esto. El profeta Isaías estaba diciendo que el Teotocos es falso, que no hay participación de la Virgen. Esta es la señal, que la Virgen no va a participar en
el engendramiento, o sea, no le va a dar de su gene, de su óvulo. ¿Por qué? Porque es virgen. Al ser virgen, no hay espermatozoide. Y el óvulo solo no puede producir una persona. O sea, científicamente, por más que lo quieran hacer, no se puede hacer, porque no se puede desarrollar, porque están los 23 cromosomas de la mujer, y no se puede producir, no se puede desarrollar por más que quiera. No se puede desarrollar. Por más que lo intenten y lo intenten, no hay manera. Necesitaba sí o sí el espermatozoide de José para hablar legalmente. Pero José, cuando se enteró, ya María había concebido del Espíritu Santo, así que ya José no podía hacer nada tampoco. No se podía inventar nada. Entonces todo lo que dicen ellos es absolutamente falso. Entonces se puede decir que los judíos creían que Jesús era un hombre, que era un maestro, un profeta, incluso también un falso profeta, pero no como Logos encarnado. Entonces lo primero que podemos ver que creían los judíos era que creían que Jesús era solamente un maestro. Por eso Nicodemo le dijo maestro, que era un profeta y que era un falso profeta. Para el judaísmo Dios es absolutamente uno, como dice allí en Deuteronomio 6:4, que Dios es uno, y la idea de la encarnación no formaba parte de su teología. Entonces, se comprende un poco al judío, porque el judío dice que Dios es uno y no puede comprender la encarnación. Entonces ellos no podían entender que el Logos encarnado estaba entre ellos, aunque el profeta ya lo había profetizado, pero hay que como le pasó a Pedro, como le pasó a los apóstoles, como le pasó a Pablo, como le pasaron a tanto, a Simeón, a Juan el Bautista, a Andrés, todos los que se les cayó el velo y pudieron ver a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había otra rama que eran los ebionitas, que eran de origen judío, que creían que Jesús era un hombre justo, que Jesús fue escogido por Dios, que otra de las cosas que creían los ebionitas era que no era preexistente, y otra cosa que no era divino por naturaleza. O sea, que creían que era... Creo que los ebionitas creían que José había aportado el espermatozoide. Rechazaban el nacimiento virginal y la divinidad eterna de Cristo. O sea, creían que era un hombre. O sea, que aquí Pachico podría ser ebionita. El adopcionismo, dice que Jesús nació como hombre común, es lo que creían ellos, ¿no? Los adopcionistas, que Jesús nació como hombre. Ellos creen que era un hombre, pero que Dios después lo adoptó. Segundo, que en su bautismo o resurrección Dios lo adoptó como hijo. Eso es el adopcionismo. Y tercero, creían que Jesús no era Dios desde la eternidad. O sea, creían que era un hombre. Así como los judíos, los ebionitas, los adopcionistas, el arrianismo. Ahora vamos a ver qué creían los arrianos de Arrio, que encima era un sacerdote católico. Dice. ¿Qué creía Arrio y el arrianismo? Es que Jesús, número uno, no era eterno. O sea, es todo como lo veían. O sea, Pacheco ve un hombre común, así como usted y como yo, a Jesús. Y los arrianos veían que Jesús no era eterno. Segundo, que fue creado por Dios. Y tercero, que era superior a los hombres, pero no verdadero Dios. Y los arrianos, en este tiempo lo que son los testigos de Jehová, que le agregaron que Jesús es el arcángel Miguel. El Islam, ¿qué cree? Que Jesús fue un gran profeta. Segundo, que nació de la Virgen María. O sea que María le dio de la carne. Que hizo milagros. Pero no es Dios ni hijo de Dios. O sea que el Islam cree que Jesús era un gran profeta. O sea, y los concilios de Nicea y Calcedonia decretaron que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Es lo que está diciendo aquí. Por eso él se rige, el señor Pacheco, por concilios, donde dicen que Jesús, por supuesto, él era verdadero Dios. Pero cuando dicen verdadero hombre, y ahí está el problema, y el problema de la unión hipostática.
al decir que ellos quieren unir dos naturalezas, una naturaleza celestial con una naturaleza terrenal. Ahí está el problema de la unión hipostática. Por eso decíamos que hay que revisar todo esto de la unión hipostática. El punto es que Jesús era el hombre, el hombre perfecto, el hombre completo, el absoluto hombre, digamos, el hombre ideal, el original, y que no tiene nada de la creación. El problema que hay acá con la unión hipostática es que ellos creen que Cristo tiene algo terrenal. Por eso se aferran tanto y luchan tanto con esto de María, Madre de Dios, porque quieren imponer la teoría o la creencia de que Cristo es mitad divino y mitad terrenal, porque si tiene la carne de María, que María es terrenal, o sea, tiene la mitad celestial y la mitad terrenal, o sea, es un semidios, es un Cristo distinto al de las Escrituras, no es el verdadero Cristo. Y bueno, aquí Nestorio, lo que él creía, que él distinguía fuertemente las dos naturalezas, la naturaleza divina del verbo y la naturaleza humana. Separaba demasiado lo humano de lo divino hasta llegar al punto, decían los que se oponían a él, que dice que Nestorio veía dos personas. Por eso nosotros decimos, nos llaman nestorianos los que nos oponemos al Teotocos. Si nosotros estamos viendo una sola persona, no estamos viendo como veía Nestorio. Nosotros estamos viendo una persona, estamos viendo al Logos encarnado, aquel que tomó esas condiciones, esas características de humano, o ¿cómo es que se llama? Docetistas, que vemos solamente una apariencia. No, él es completamente real, era carne, o sea, Cristo tenía carne, pero no era una carne terrenal, ese es el punto. Porque Juan dice que lo vio, lo palpó. Encima los hermanos de Jesús, que se criaron con Jesús, no creían en él, dice. ¿Por qué no creían en él? Porque Jesús era el hombre perfecto. O sea, tenía carne, pero esa carne no era de esta tierra. Ese es el problema. Dice, bueno, tenemos lo que se decidió en los concilios, que María puede llamarse legítimamente Teotocos porque el que nació de ella es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Dice, ¿qué dijo Nestorio? Nestorio, ¿o qué creía Nestorio? No negaba la divinidad de Cristo. No negaba la divinidad de Cristo. No negaba su humanidad. Pero dividía demasiado ambas realidades. Terminaba poniendo en riesgo la unidad personal de Cristo. O sea que aparentemente Nestorio veía dos personas, ¿cierto? Una terrenal y otra divina. O sea, no era ni unicitario ni trinitario, había una confusión. Entonces, y esto lo podemos ver en otro video, para no hacerlo tan largo, los argumentos de Cirilo contra Nestorio, en qué versículo se apoyaba a Cirilo. Se apoyaba en Juan 1.1, en Hechos 20.28, en 1 Corintios 2.8, en Filipenses 2.6 al 8, en Lucas 1.35. Entonces ahí podemos ver nosotros todos los versículos en que se apoya la Teotocos, porque fue este hombre y ese concilio el que determinaron María, Madre de Dios, la cual está totalmente errado. O sea, él interpreta todos los versículos a favor desde Juan 1.14, pasando por todos estos versículos que estuvimos diciendo, de que María le dio la carne, porque no podían comprender cómo Jesús tenía carne. Como ya dijimos, María, hasta Juan el Bautista dudó. Él mismo lo vio, y vio al mismo Espíritu Santo en forma de paloma, que descendía sobre él, y que dice que el Padre le dijo que aquel que vea que el Espíritu Santo desciende sobre él y permanece con él, ese es. Entonces cuando vio eso Juan, se dio cuenta que él era el hijo de Dios, y después cuando estaba en la cárcel dudó y mandó a preguntar a sus discípulos si verdaderamente él era el Cristo. Ustedes observen la similitud que había con los hombres de esta tierra. Por eso ver a Cristo no es tan sencillo. O sea que lo que le pasa a Pacheco le pasaba a esta gente. El punto es que
tiene que tiene que despojarse de todo esto, sacarse toda esa venda de los ojos, e ir a los profetas, e ir a los apóstoles, a ver qué dijeron ellos de Cristo. Entonces, Cirilo se apoya en todos estos versículos para decir que María, o sea, interpreta todo al revés, todos estos versículos diciendo que María le dio la carne. Entonces lo podemos hacer en el próximo video y podemos ver de dónde Cristo asumió, como dicen ellos, asumió, no puede asumir Cristo. Cristo no asumió la carne, la humanidad. No asumió, porque asumir es sumar algo que está afuera. Ese es el punto. Ellos hablan mucho de asumir. Y asumir es tomar algo de afuera. O sea, lo que están dando por entender es que María le dio la carne. Si María le hubiera dado la carne, no habría salvación para nadie. Aparte, es incompatible entre lo divino y lo humano. Y no le puede dar la carne porque no hay espermatozoide. Al no haber espermatozoide, no hay carne. No hay carne por ningún lado. O sea, por eso Juan dijo que Cristo ya vino encarnado. Vamos a terminar de qué dice. Aquí no es lo que parió María. No. Lo que es María. Aquí hay una no, discúlpame. ¿Estás al tanto? Claro. Él dice, acá hay que ver, dice Moncada, ¿qué es María? ¿Y qué es María? Una pecadora. Al ser una pecadora no puede ser madre de Dios. Allá habíamos hablado con respecto a los hijos de María. ¿Por qué el católico y todos los concilios y todo esta? O sea, el diablo no es tonto. El diablo sabe que si se llega a la conclusión de que María tuvo hijos pecadores, ¿qué significa? Que María era pecadora. Y si María era pecadora, no podía ser la madre de aquel que nunca pecó. No peca y no pecará jamás. No podía ser la madre. Porque María solamente producía hombres pecadores o que tenían tendencia al pecado, que nacen con una naturaleza caída. Entonces son buenos los puntos aquí de Moncada. Le da por todos lados a Pacheco. Pero Pacheco está encerrado en su creencia de que Cristo es como usted y como yo. O sea, puede ser una guionista, puede ser puede ser lo que usted quiera, un testigo de Jehová. Tranquilamente, Pacheco. Porque tiene todas estas creencias. ¿Por qué tiene todas estas creencias? Porque no va a las escrituras. Se ha cerrado en libros, en concilios, y eso es precisamente lo que no tenemos que hacer nosotros. Tenemos que decir, al igual que Pablo, lo tengo todo por basura por conocer a Cristo, al verdadero Cristo. ¿Cuál es? El que está en las escrituras, aquellos que testificaron los apóstoles. Hay mucho para decir. Quería tomar más de este video, pero solamente quería ver y que podamos ver que Pacheco cree que Cristo es un hombre como usted y como yo, pecador, con un cuerpo corruptible, tendencia al pecado. Por eso él después se dedica a otros temas y habla de otros temas para no ahondar. Es una persona que no quiere ahondar, que tiene miedo de conocer al Cristo verdadero y que se dé cuenta que está en el completo error. Por eso él se aventura a decir todas estas cosas. Por eso tenemos que ir a Pablo para asegurarnos que estamos en la verdad. Lo dijo Juan. Nosotros estamos en el verdadero. Conocemos al verdadero, en Jesucristo. Nosotros tenemos el testimonio verdadero, lo dijo Juan. Entonces nosotros tenemos que ir a ellos. Porque si nosotros vamos a otras personas, por supuesto que contemporáneamente hay buenos maestros de la palabra que nos ayudan a comprender muchas cosas, pero primero usted tiene que estudiar. Usted le escucha a Moncada o lo escucha al profesor Daniel Hernández, pero usted tiene que estudiar bien el tema, porque ellos más que todo el profe Daniel, que le podemos hacer un video en este punto, donde él enseña magistralmente lo que es la deidad de Cristo. Pero usted tiene primero que estudiar, porque ellos lo van a enriquecer. O sea, aquí tiene algunos puntos, Moncada, que le pueden ayudar y a confirmar lo que usted está estudiando. Pero si usted no estudia y cree todo lo que dice Moncada, cree todo lo que dice Pacheco, está en la nada misma. Usted tiene que estudiar y estudiar, masticar y volver a masticar un tema
Y estas personas, por ejemplo, lo que dice Moncada, lo que dijo, no te podés, haces un falso paralelismo entre compararme mi nacimiento con el nacimiento de Cristo, estás haciendo un falso paralelismo, una falacia de falsa equivalencia. Entonces usted ya más o menos lo tiene ahí, al punto. Pero si usted no estudia, se va a creer lo que dice Moncada, lo que dice este, lo que dice aquel, sin haber estudiado. Ese es el problema que hay acá. Usted tiene que estudiar, y todos estos maestros de la palabra lo pueden ayudar en algunos puntos. Por supuesto que no en todo, pero en estos puntos, porque hay maestros de la palabra que tienen puntos altos, digamos que hay temas que los enseñan de forma magistral. Y ahí usted tiene que aprovechar para poder escucharlo y poder aprender de ellos. Pero usted tiene que hacer un estudio propio. Si usted no hace un estudio propio, se come lo que dice Pacheco, lo que dice Cirilo, lo que dice los padres de la mentira, se traga todo. Pero si usted estudia, usted lo va puliendo la doctrina, lo que usted va creyendo, y le van ayudando. Por eso dice la misma palabra, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo los constituyó. O sea, Cristo mismo constituyó a los maestros que nos ayudan a entender todos estos temas profundos. Entonces lo vamos a ir dejando por acá. Podemos dejar para la próxima lo que dijo, lo que cree la Teotocos, o aquel que promulgó la Teotocos como Cirilo, lo que él creía, los versículos donde él se apoyaba para decir que María le dio la carne. Y de dónde Cristo, que dicen ellos que asumió o que tomó la carne. Porque la pregunta de ellos es ¿de dónde sacó la carne? El punto es que la carne de Cristo es una carne celestial, no es de esta tierra. Así que lo dejamos por acá. Que Dios le bendiga a todos.